Para nosotros, como conductores, el ente, el policía que debe fiscalizar nuestra conducta, el cumplimiento de nuestra obligación, es el policía asignado al control de tránsito. ¿Cuáles son los límites de la Policía Nacional? ¿Cuáles son las obligaciones de los conductores? Para hablar de ese tema, ya está con nosotros el ingeniero Elvis Santi, ingeniero de transportes, a quien le doy la bienvenida. Elvis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, bienvenido a La Hora del Volante. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, el tema del tránsito, el transporte, los siniestros de tránsito es un tema que mientras que el Estado no tome una política y no empiece a hacer un seguimiento, una evaluación, vamos a estar repitiendo estas noticias todos los días. Lo lamentable es que cada vez que repetimos esta noticia, miles de peruanos van muriendo o quedando lesionados en nuestras pistas. El Reglamento Nacional de Tránsito, Elvis, es claro. Dice que el único que está, digamos, facultado, ¿no?, para fiscalizar el Reglamento Nacional de Tránsito es el efectivo de la Policía Nacional asignado al control de tránsito. ¿Eso es correcto? Así es, así es. Nosotros tenemos en la Constitución Política del Perú, en el artículo 166, los deberes y funciones de la policía. También tenemos la ley de la función policial. Entonces, ahí se hace una distribución de las obligaciones de cada unidad de la policía. Para nosotros, como conductores, el ente, el policía que debe fiscalizar nuestra conducta, el cumplimiento de nuestra obligación, es el policía asignado al control de tránsito. Así lo menciona el Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo 016 del año 2009. No hay otra policía. Cualquier intervención que pudiese hacer otro efectivo, puede hacerlo en atribución de lo que es la identificación u otro en caso hubiese flagrancia o delitos. Pero en materia de tránsito o en lo que es imposición de las papeletas, el único es el policía asignado al control de tránsito. Y en carreteras, la policía de carreteras. Así es. Está clarísimo. Aun cuando ese detalle no se consigna en el reglamento, el tema de policía de carreteras, ¿no? Acá tengo justamente el artículo 57, del Reglamento Nacional de Tránsito dice: Policía Nacional del Perú, ¿no? En la sección quinta dice: los usuarios de la vía están obligados a obedecer de inmediato cualquier orden de los efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados al control de tránsito, que es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Las indicaciones de los efectivos de la Policía Nacional del Perú asignados al control de tránsito, lo remarca, prevalecen sobre las señales luminosas, semáforos y estas sobre los demás dispositivos que regulan la circulación. Acá no se consigna policía de carreteras, pero se sobreentiende. Lo que pasa es que hay otro reglamento, el reglamento de intervención policial. Entonces ahí sí vamos a encontrar las funciones de los policías, no si es carreteras o zonas urbanas. Entonces, ahí sí. Queda claro entonces que los únicos efectivos de la Policía Nacional que pueden fiscalizar temas del Reglamento Nacional de Tránsito son policías de tránsito y policía de carreteras. Así es, así es. Ahora, he visto, por ejemplo, muchos casos que los policías que no tienen esa atribución, no tienen esa función, ¿no? Se ponen, pues, a intervenir, a pedir. Entonces, lo que se tiene que hacer es denunciar un abuso de autoridad. Porque un policía no puede tomar otras atribuciones. Por eso que en todas las clases que nosotros realizamos, recomendamos a los conductores, a las empresas, que implementen cámaras de seguridad con audio, con video, para que cuando un efectivo intervenga, se tengan los medios probatorios de la intervención, ¿no? Si el policía que no es asignado a control de tránsito toma una atribución, se le puede denunciar con evidencias que está usurpando funciones. ¿Y abuso de autoridad? Abuso de autoridad, por supuesto que sí. Claro, pero poco se conoce, digamos, las obligaciones por parte, o los derechos por parte de los conductores, porque ante un silbato, ¿no?, de un efectivo o un llamado a través de la bocina que tienen los patrulleros, los conductores nos detenemos y, como por inercia, entregamos no solamente el DNI, sino todos los documentos relacionados al conductor y también al vehículo. A ver. Ni siquiera preguntamos, ¿no? Yo nunca pregunto, claro, si es de tránsito o de carretera. Claro. Pero nosotros en el Reglamento Nacional de Tránsito tenemos el artículo 91. Dice:
¿Qué documento se debe presentar al momento de la intervención al efectivo asignado al control de tránsito? Y acá lo tengo. Por artículo 91. Acá tengo el documento. Artículo 91. Permíteme leerlo, Elvis, para todos los amigos de la hora del volante. El conductor debe portar y exhibir cuando el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito lo solicite lo siguiente: documento de identidad, licencia de conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que conduce, tarjeta de identificación vehicular correspondiente al vehículo que conduce, comprobante que el vehículo que conduce ha sido declarado apto para circular en la última revisión técnica, certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes de tránsito del vehículo que conduce, SOAT, ¿verdad? Si se trata de un vehículo especial o que circula en servicio especial, llevará además el permiso de circulación correspondiente. Acá no está el documento de lunas oscurecidas, ¿no? O lunas polarizadas. ¿no? Falta poner ahí, pero parece que no lo está actualizado, pero figura también. Hay una actualización a este reglamento. Sí, que hay tengo una acá. actualización a este reglamento, okay. Por lo tanto también se pide las lunas polarizadas. Lunas en este polarizadas. caso, si el vehículo tiene lunas polarizadas y no tiene la autorización, le corresponde la infracción grave, G17, no portar la autorización de la licencia, perdón, de la autorización de la luna polarizada. Y eso es internamiento del vehículo Claro. al depósito. Así es, retención del vehículo. Retención del vehículo. Una cosa es internamiento, otra cosa es retención. Retención es cuando el vehículo no cumple con las condiciones para la circulación de manera segura, por lo tanto se retiene, se lleva a la comisaría para que subsane la observación y luego pueda continuar. Ahora, hay ciertas infracciones muy graves, por ejemplo, conducir bajo efectos de alcohol o drogas o causar siniestros, ahí sí va al depósito, con un acto grave. La grande, porque es un delito. Ahora, claro. Entonces, volviendo al tema, en el artículo 91 reconoce como la única autoridad al policía asignado al control de tránsito. Entonces, yo quisiera pedirle a la policía que interviene, al CONES, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reglamento aplique él cuando él interviene y qué obligación tiene él de presentarle al policía, al CON u otra unidad de la policía los documentos que exige el reglamento? Yo no digo que no es una obligación, pero ya nosotros vemos que la policía, que no es asignado al control, se da atribuciones. Ahora. Y esas atribuciones, finalmente, Elvis, terminan en lo que todos conocemos. No lo voy a decir, pero todos imaginamos por qué lo hacen. Mira, es lamentable que nuestro país pase por una crisis. Tenemos una crisis política, crisis económica, y creo que la madre de toda esta crisis es la crisis de valores. Aquí tenemos un problema transversal en la sociedad, en las autoridades, incluidas las policías. Hasta ahora no tenemos un horizonte claro cómo vamos a enmendar todo este daño que estamos causando a la sociedad, este daño que la sociedad causando al Estado, porque un infractor genera un riesgo, genera un daño, y ese daño tenemos que resarcir de alguna manera. La única manera de poder ser mejores personas, de ser mejores conductores, es educándonos, tanto conductores, autoridades y empresarios. No podemos vivir de esta manera. Durante un tránsito, nosotros nos exponemos a la muerte, nos exponemos al riesgo del daño. Y por culpa de malos conductores y también por culpa de malos policías corruptos, hay que llamarlo así, lamentablemente, no todos, pero hay algunos malos policías que permiten que los conductores irresponsables mantengan esa conducta. Cuando un conductor tiene una conducta negativa, una vez, dos veces, tres veces, y eso ya es costumbre. Es un acostumbrado a hacer esos actos que violentan las normas. Y eso podría, de repente, a la ocurrencia de un siniestro de tránsito, podría ser denunciado inclusive como un delito de dolo eventual. ¿Por qué? Porque ese conductor sabe muy bien todas las imprudencias, negligencias, omisiones que estaba cometiendo para cometer un beneficio propio y causar un daño a las personas. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se hacen las investigaciones, deben denunciar homicidio culposo o es dolo eventual. Porque el dolo eventual configura el acto de que un conductor sabe lo que está haciendo. Entonces, nosotros como conductores tenemos que saber que la conducción es un riesgo.
La conducción es un acto peligroso. Ahora, siempre digo, nosotros para pedir o para conducir pedimos al Estado una autorización. ¿Autorización de qué? De que nos permita asumir el riesgo de la conducción. Entonces, ese riesgo de la conducción tiene un parámetro. Ese parámetro se llama el riesgo permitido. ¿Qué significa eso? De que yo no puedo exceder esos parámetros. Como por ejemplo, la velocidad. Claro. En zonas urbanas, en calles y jirones, no debo exceder los 30 porque si no estoy excediendo el riesgo permitido. En avenida 50, justo estaba conversando con un amigo y me decía, Elvis, ¿cuál debe ser la velocidad en zonas, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, cuando las condiciones son adversas? La norma dice que cuando las condiciones son adversas, la velocidad debe ser a la mitad de lo que está permitido en esa vía. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Ahora. Es decir, la Panamericana Sur, del Puente Primavera hasta Tocongo, es 80 kilómetros por hora. Lluvia, neblina. Debería ser 40. Deberíamos reducir a la mitad. Entonces, hay que también hablar de lo razonable, lo prudente. Claro. Entonces, la velocidad dice que sea razonable, que sea prudente, ¿no? A veces conducir a mucha velocidad, a poca velocidad también genera un riesgo. Claro. Entonces, nos adecuamos a la mitad y aplicamos lo razonable, lo prudente. Conducir a poca velocidad está en la tabla de infracciones. Claro, esa es la infracción M20, M20D, Claro. ¿no? Respetar por mínimo de lo establecido, o sea, no debo estar por de menos, ¿no? Menos de la mitad. ¿Por qué? Porque choque por alcance. Exacto. Ahora, con lo que estaba indicando, por ejemplo, había un caso, ¿no? Todo nuestro transporte interprovincial de pasajeros circula de noche. Y esos conductores que tú me estás mencionando que han sido sancionados con la infracción M20, yo me pregunto, ¿ya? ¿En qué horario fueron sancionados? En la noche, pues. Posiblemente en la noche. ¿Y cómo debe ser la conducción de noche? Debe adecuarse a una velocidad razonable y prudente. De noche, de por sí ya tenemos algo adverso. Uno, el campo visual. El campo visual se reduce, por lo tanto la velocidad tiene que reducirse. Ahora, ¿cómo es posible si está que permitido 90, no necesariamente tienen que ir a 90. No necesariamente. Ahora, nosotros tenemos el artículo 162, no sé si puedes leer, por favor. Sí, claro. 162 del reglamento. Así es. Acá lo estoy buscando. A ver, vamos a ver. El 162. Acá está. Dice, cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos anteriores, los límites máximos de velocidad son los siguientes. Zona urbana, en calles y jirones, 40 kilómetros por hora. En avenidas, 60. Bueno, acá es 50, ¿no? Ahí ha bajado ya. Claro, ahí, 50. En vías expresas, 80, zona escolar, 30, zona de hospital, 30. Y en carreteras, automóviles, camionetas y motocicletas, 90 kilómetros por hora. Siguiente. Dice, para casas rodantes motorizadas, 90. Para el siguiente artículo, por favor. El 163. Los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados son los siguientes. En zonas comerciales, 35. Sí, 30. 30. En zonas residenciales, 50. Sí, han cambiado. Y en zonas escolares, 30. 30. Tiene 30. Entonces, las velocidades tienen que respetarse, ¿no? Ahí, el siguiente artículo sigue, por favor. Los límites máximos especiales en las intersecciones urbanas no semaforizadas, la velocidad precautoria no debe superar a 30. En los cruces del ferrocarril, 20. Y en la proximidad de establecimientos escolares, 20 kilómetros por hora. En vías que circunvalen zonas urbanas, 60 kilómetros por hora, salvo señalización en contrario. Sigue. Hay una condición interesante que viene ahí. Las reglas y límites de velocidad mínima son las siguientes. Esta, ¿Ya? de mínima. En zona urbana y carretera, la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía. En caminos, 20 kilómetros por hora, salvo los vehículos que deban utilizar permisos y las maquinarias especiales. Siguiente. Cuando la autoridad competente determine que la velocidad mínima en una vía impide la normal circulación de los vehículos, puede modificar el límite mínimo de velocidad. Entonces la autoridad tiene facultad. Siga la siguiente, por favor. En casos específicos, la autoridad competente puede imponer otros límites de velocidad a los señalados. En razón, Siguiente artículo. para disminuir la velocidad, salvo el caso de frenado brusco por peligro inminente, debe utilizarse, en caso de fuerza mayor, la señal con el brazo y manos extendidos fuera del vehículo y hacia abajo.
Entonces, como podemos ver, el reglamento nos pone los parámetros. Esos parámetros son los riesgos permitidos de la conducción. Entonces, yo como conductor debo conocer cuáles son los límites máximos de velocidad. Recuerde que nosotros como país, miembro de Naciones Unidas, tenemos un compromiso en reducir a un 50% la siniestralidad del año 20 al año 30. Y una de las políticas que se implementa en Naciones Unidas es justamente variar, modificar las velocidades, pasar de 40 a 30 y de 60 a 50. Con esa política se debe reducir significativamente los siniestros de tránsito. Ahora, cuando nosotros vemos las estadísticas y vemos cuál es la causa principal de los siniestros de tránsito, tenemos la imprudencia, la negligencia, el exceso de velocidad, conducción bajo efectos de alcohol o drogas. Pero en la imprudencia, ¿qué cosa está? Está el que el conductor no razona, no piensa en las consecuencias. O sea, es una persona que durante la conducción conduce en distraído, irresponsablemente, no respetando los derechos de las demás personas. Entonces nosotros como ciudad tenemos que exigir al conductor que respete los derechos de las personas, el derecho del peatón, el derecho del ciclista, el derecho de los demás conductores. Hace poco hice un viaje a la carretera central, a la selva central, y la verdad que nuestro país no está preparado para distribuir una logística a nivel nacional. No sé cuándo saldrá la carretera central, pero es una necesidad de urgencia. No es posible que un viaje de 150 kilómetros se haga en 5 horas. En hora punto hasta 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los camiones que salen, obvio, no van a desarrollar grandes velocidades. Pero ¿qué hacen los vehículos ligeros en esa condición? Se exponen al riesgo, se exponen al peligro, hacen maniobras de adelantamiento de manera indebida. Los demás conductores camioneros no piensan en los demás usuarios de la vía. Se juntan 5 o 6 camiones, es imposible pasar eso. Si tú quieres pasar esa cantidad de carros, tienes que exponerte a la muerte. O sea, falta de respeto en todo el sentido de la palabra. ¿Y fuiste intervenido por policía de carreteras o policía de comisaría? Sí, he sido intervenido una vez exactamente en Oxapampa. Saliendo de Oxapampa hacia Posuso me intervino un policía, ¿no? Le dije, muy buenos días, señor policía, motivo de la intervención, rutina. Entonces, cuando me dice rutina, pregunta, ¿está tipificado, está reglamentado una intervención por rutina? No. Entonces, desde ahí ya se ve la falta de capacitación, la falta de profesionalismo de ese policía, ¿no? Porque han salido N veces desde la autoridad más alta de la policía hasta todos los técnicos a decir que no existe la intervención por rutina. Los abogados, los legisladores han ratificado. El Tribunal Constitucional también dice que no existe intervención por rutina. O sea, todo el mundo ya se ha pronunciado, sin embargo, hay policías que no conocen, desconocen cuáles son los motivos de la intervención. Por un lado. Por otro lado, yo le indico al policía que me interviene que la licencia que tengo es electrónica. Y el policía me dice, bueno, no tengo internet. No tengo sistema. Entonces le digo, ¿y cuál es el procedimiento? Tengo que llevarlo a la comisaría, me dice. Pero ¿por qué me vas a llevar a la comisaría si tengo mi documento en regla? ¿Estaba en una zona inhóspita o estaba en No, estaba en el pueblo. A la salida de Oxapampa, cobertura es ahí en todo ese sector. Ahora, pero tuve que sacar mi celular, mostrarle mi celular para que él pueda permitir que yo continúe con el viaje. Entonces es una falta de respeto. Interviene sin tener sistema en su celular. Así total, de todo fresco. O sea, yo quisiera saber qué seguimiento está haciendo, ¿no?, lo que es inspectoría a estos malos efectivos. Hay buenos efectivos y hay malos efectivos. Tenemos que purgar a los malos efectivos. Entonces, veo que la policía a nivel nacional requiere una capacitación, requiere una formación adecuada.
Nosotros los ciudadanos tenemos derecho, de acuerdo a la Constitución, a libre tránsito. Tenemos el derecho que el policía nos respete. La función de la policía es salvaguardar la integridad de las personas y el cumplimiento de las normas. Si él no cumple con sus obligaciones, si él no cumple con estar preparado para una buena fiscalización, ¿cómo va a garantizar un tránsito seguro? Entonces, hay cosas que se necesita hacer cambios y las autoridades, las personas que están a cargo de esos puestos tienen que tomar medidas. Si no hacemos cambios importantes, el Perú va a continuar de más a menos. Estamos en una decadencia, estamos en una crisis de valores del sector, de todos los sectores, especialmente en el tránsito. Yo me pregunto, ¿qué cantidad de conductores sale al día y se siente en el volante y dice, hoy día voy a ser el mejor conductor, hoy día no voy a violar las normas, hoy día voy a respetar la autoridad? Porque también hay malos conductores, ¿no? A veces uno dice, y cuando uno ve en las redes sociales, ve que un ciudadano, un conductor, se va y violenta a la autoridad. Tampoco eso no es bueno. ¿Qué imagen damos de la autoridad? ¿No? Entonces, y el policía también cae en ese juego y se agarran a puñetazos. O sea, yo me pregunto, yo he tenido la oportunidad de salir del Perú y nunca he visto que un policía que interviene se agarra a puñetazos con un conductor. O sea, eso es ilógico, es irrazonable. Es increíble ver eso acá en Perú, ¿no? Y que el policía también en las redes sociales le menta la madre a los conductores. O sea, entre ambos nos damos de alma. O sea, este no es una fiscalización. Hace poco vi también en unas redes sociales que en Chorrillos, justo acá, un auto azul se lleva un policía en el capot, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Ese conductor debe ser cancelado de manera inmediata, sin ningún proceso. ¿Por qué? Porque ese es un acto que atenta contra la integridad de las personas. Claro, eso es un delito, ya no es un... Es un delito. Hablando de lo que es. Cuando la autoridad interviene, fiscaliza, tiene que haber dos motivaciones. Uno, ¿es una falta o es un delito? En caso de delito, cualquier policía puede intervenir porque es la prevención del delito. Claro. En cambio, cuando es una falta, el policía asignado a esa fiscalización de esa falta tiene que intervenir. En nuestro caso, policía de tránsito. En lo que es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, la SUTRAN. Ellos son las personas encargadas de fiscalizar y aplicar la sanción. Puede haber en esa falta que comete ese conductor, puede haber la imposición de la papeleta, que solamente es una sanción administrativa pecuniaria, va a pagar su multa, o la norma en el reglamento dice, cuando se trata de situaciones donde que el vehículo representa un peligro o un riesgo, entonces, además de la imposición de la papeleta, corresponde la retención del vehículo para prevenir un daño o un siniestro. Por ejemplo, ¿qué pasa si el vehículo tiene los neumáticos en mal estado? Está gastado, no tiene la cocada suficiente. La cocada mínima para los vehículos ligeros es 1,6 milímetros. Y para los vehículos pesados, 2 milímetros. Para las motos, 0,8 milímetros. Si el policía observa con un instrumento, mide que no cumple, no reúne las condiciones de seguridad, ese vehículo queda retenido, se va a la comisaría con medida preventiva. Lo mismo pasa con los espejos retrovisores, la infracción G21. Imagínate un conductor sin espejos retrovisores. ¿Cómo va a hacer una maniobra de adelantamiento? ¿Cómo previene un siniestro? Ese policía detecta esa infracción, pone la papeleta y lo relleva a la comisaría en calidad de retención. Tenemos espejos retrovisores, las plumillas limpiaparabrisas, tenemos las barras de antiempotramiento, parachoques. Hay una serie de infracciones que el policía puede llevar a la comisaría, pero por comisión de una falta. No me pueden a mí llevar por una infracción. Me paso la luz roja, por ejemplo. Si me paso la luz roja, ¿por qué me tendría que llevar a la comisaría? Me pone la papeleta en el lugar de los hechos, claro. Y ahí queda, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros exigir. No podría llevarlo a la comisaría para que el policía que no ha verificado in situ la infracción
te coloque la papeleta en la comisaría. Claro, el es que policía no está sentado y yo no he visto si estás no he pasando la visto, luz roja. claro. Y él tiene que firmar la papeleta. Claro, entonces esa es la flagrancia. Justamente Claro. la flagrancia es en el lugar de la escena, ¿no? Ujú. El policía que observó la infracción tiene que imponer. Ahora, cuando tú revisas, por ejemplo, el artículo 235, si no me equivoco, es 235. 235, si no me equivoco, o 232, algo así, dice, ¿no?, que el policía que va a intervenir tiene que mencionar el código de la infracción. Ujú. Entonces, yo le preguntaba a muchos policías qué código de infracción me está interviniendo, cuál es el motivo de la falta. Tampoco dicen, tiene que revisar su manual. Entonces, esto también nos indica de que el policía tiene que prepararse un poco más, ¿no? Para que advierta al conductor. Claro. Por ejemplo, ahora nosotros también es otro problema. ¿Qué cantidad de conductores conocen la tabla de infracciones y sus respectivos códigos? Pocos. Ahora, muy pocos. Entonces, en el reglamento dice que al momento de la intervención, el policía deberá mencionar el código de la infracción más la falta de la infracción. O sea, usted está siendo intervenido por la infracción G21, no contar con los espejos retrovisores, por lo tanto, le va a imponer la papeleta. O sea, debería mencionar el código más la falta. La falta. Ujú. Ahora, yo como conductor debo saber qué pasa si el policía se equivoca. Una vez tuve un cliente que le habían puesto infracción, la infracción G19. Es conducir un vehículo con los parabrisas trizados en mal estado. Y me decía, pero jefe, mi vehículo es nuevo. ¿Y cómo es posible? Pero tú has recibido la infracción. Equivocada. Tú has firmado la infracción. Increíble. Si has firmado la infracción, se supone que era Claro. cierto. Entonces, otro problema también es que los conductores no conocemos la tabla de infracciones. Por favor, un conductor tiene que leer todos los días la tabla de infracciones como mínimo, aprenderse el código. Yo sé que es un engorroso, pero si usted es transportista, usted está ya Básico, ¿no? condenado a vivir en el volante 20, 30 años, entonces usted tiene todo ese tiempo para aprender. Muy bien, Elvis. Elvis Santi, ingeniero de transportes, ha estado con nosotros en la hora del volante.